Hola, soy Dalai, una mamá especial, y este es el 10º episodio. Dalai, una mamá especial. Creo que en el primer episodio les comenté que yo soy abogada. Me gradué en Caracas, por allá en el año 98, y luego me mudé para Valencia. Cuando nació Sarita, con ese diagnóstico tan extraño, por supuesto, con el amigo Google, busqué lo que se podía conseguir de información para el momento. Como saben, no era mucha. Sin embargo, a lo largo de todos estos años, esta herramienta valiosísima cada vez tiene más y más información. Y es bien interesante porque te encuentras con muchísimas cosas que no son. Por eso siempre hay que buscar en buenas fuentes, preguntar o revisar páginas científicas. Hay algunas bastante interesantes que la mayoría están en otros idiomas, pero bueno, también gracias a la tecnología podemos hacerle las traducciones. Hace un año decidí dar un cambio en mi línea de estudios y comencé a estudiar psicología. Ya estoy en el 4º semestre y justamente hoy, hablando en una clase de una materia que se llama Psicología de la Personalidad, estaban hablando de la influencia que tiene la parte genética en la personalidad de cada uno de nosotros, como un enfoque. Obviamente no es el único, pero bueno, fue uno de los que por el que se comenzó a hablar. Y en el debate, se decía que esa información genética pues trae todo lo que papá y mamá aportamos para los niños. Y en ese momento recordé que cuando Sarita estaba pequeña, en esos temas de tener el diagnóstico, a ella le habían hecho una punción lumbar, creo que también se los conté, que fue terrible. Y le hicieron unas pruebas en orina, no esas pruebas que uno está acostumbrado a tomar una muestra y llevarla al laboratorio, sino que eran unas muestras que se llevaban en un papel. Ese papel fue enviado a Arabia Saudita. Allí confirmaron el diagnóstico, o mejor dicho, ellos fueron quienes dieron el diagnóstico. Estaba con una doble confirmación, tanto a nivel de líquido de la médula, líquido encefalorraquídeo y de esas muestras de orina. Ellas demoraron algún tiempo en llegar. Pero posteriormente, como eso de Sarita tendría como unos 5 años, nos volvieron a llamar de IDEA para pedirnos que fuésemos a tomarnos unas muestras de sangre para hacer unas pruebas de ADN. Realmente, Sarita le hemos hecho pruebas de todo. Y estas no eran para paternidad, sino para ver si era que ese problema, esa situación que tenía Sarita, tenía algún componente, o mejor dicho, evidentemente que había un componente genético, pero queríamos saber por qué parte venía. Aunque la verdad es que esa prueba nos las ofrecieron hacer en el mismo instituto, no fuimos nosotros quienes la pedimos. Ya yo tenía un hijo, José Luis, que hoy está en el cielo, y era perfecto. Siempre fue perfecto y lo seguirá siendo. Y nada, con Sarita fue distinto. El papá de Sara no había tenido hijos antes que ella. Sin embargo, él tiene otros hijos que tampoco tienen ninguna irregularidad. Son niños totalmente regulares y sanos, gracias a Dios. Pero en ese momento nos hicieron las pruebas y esos resultados llegaron de Italia. Nosotros habíamos enviado esas muestras. Eso por supuesto demoró un tiempo y llegaron los resultados. La verdad
era como una prueba genética, yo no la entendí como mucho. Me imagino que se la mostré al pediatra del momento, a la neuróloga, pero no pasó de allí. Cuando Sara tenía como 12 años, tal vez un poco más, yo me conseguí con su pediatra, con el que había sido su pediatra neonatólogo, el que estuvo con nosotros durante muchísimos años, atendiendo a Sarita con mucho cariño y mucha dedicación. Ya no es su pediatra, pero me lo conseguí y por alguna razón de la vida me habló de una doctora en Caracas que es especialista en genética y en errores innatos del metabolismo. Por supuesto, ya yo había oído hablar de ella, pero nunca acudí a su cita porque realmente creo que no la necesitábamos, porque todo el abordaje que estaba teniendo Sara ya era bastante suficiente. Bueno, resulta que como yo soy de esas personas que cree mucho en las señales, en que conseguirte con alguien que tenías muchísimos años que no veías en el pasillo de un supermercado y que te hablase de esa doctora en particular, pues yo soy de las que dice, hay que ir a esa doctora. Entonces así fue, pedimos la cita y realmente la doctora estaba bien sorprendida por no conocer a Sara, porque ella es de las pocas médicos acá en el país que manejan ese tipo de casos. Ella se sorprendió mucho. Ciertamente Sara tenía 14 años, no tenía 12. Ella decía, wow, ¿cómo que en 14 años yo no sabía de este caso? Entonces, bueno, mire doctora, la verdad no sé. Sarita ha sido atendida por este médico, por el otro. Yo con mi lomo ancho al lomo, una carpeta gigantesca. Y nada, ella nos recibió. Esa doctora detalló con mucho esmero esa prueba genética. Esa prueba en la que se suponía nos iban a decir si el problema genético venía por el lado materno o paterno, pero que en los resultados decía que la muestra había sido insuficiente porque no se llevó suficiente. O sea, tal vez llevamos muy poca sangre, no lo sé, o necesitaban demasiada. Pero el caso es que cuando la doctora lo lee, ella me dice, mira, esto es tan increíble que no podemos hablar de que sean 80 casos en el mundo. Sara tiene un gen nuevo, decía un nuevo gene, porque estaba en italiano el examen, que solo es de ella. O sea, es increíble. El caso de tu hija no es 80 en el mundo, es 1 en el mundo. Y yo no sé por qué no lo recordaba, pero hoy en esa clase, hablando de genética, me llegó. Y dije, qué increíble cómo, bueno, los misterios de la vida. Quizás millones de personas tengan condiciones similares en el mundo, tal vez millones sea mucho, pero el no tener acceso a pruebas específicas, a pruebas especiales que te permitan determinar exactamente dónde está el problema, si es en una enzima, si es en un cromosoma, si es en cualquier parte del material genético que tenemos, en el ADN. O sea, hay tanta información en nuestro sistema, en todo nuestro sistema, desde el nervioso central hasta el digestivo, que es increíble. Pues es muy difícil, evidentemente, que todos nos hagamos pruebas para determinar exactamente en dónde está fallando. Pero Sara tuvo la dicha de obtener ese resultado y de obtener un resultado fiable, que aunque, como ya lo saben, no tiene un tratamiento fijo, no tiene un tratamiento particular, sino tratamientos paliativos o coadyuvantes o de sintomatología. No sé si ya se los he contado, pero Sara toma muchísimas medicinas, demasiadas al día, entre vitaminas y tratamientos que no puede parar por todo lo asociado a la aciduria que Sara tiene. Porque bueno, en otro capítulo les voy a contar
algunas de estas otras patologías que se nos han pegado en el camino y que nos las han puesto bien cuesta arriba. Una de ellas, la artritis idiopática juvenil o infantil, con la que estamos luchando desde que Sara tiene 5 años y que ha sido una de las cosas que más nos ha atrasado y de lo que más dolor le ha causado a ella en todo su proceso terapéutico. Pero bueno, ella está afortunadamente muy bien, prácticamente sin ningún dolor con por esa patología. Pero bueno, fueron años difíciles, fueron momentos duros, pero de eso les contaré en mi próximo episodio. Me voy a despedir, pero por supuesto no quería dejar de agradecer, como en episodios anteriores, la receptividad, el amor que he recibido de muchísimas personas, incluso de personas que tenía muchos años sin saber de ellos, que se han contactado conmigo, que me han dado una palabra hermosa, un mensaje lindísimo de apoyo que hace que sientas que no estás sola en este camino, que esta experiencia mía que comparto con muchísimas personas hoy puede seguir siendo una luz para otros y que todavía la misión de este canal tal vez no la tenga totalmente definida, tal vez me falte mucho por aprender. Todo esto lo hago yo desde mi casa, grabando acá en mi oficina, en momentos de paz que hay en la casa, de silencio, y la edición y todo eso pues la hago yo. A veces tengo una ayudadita por ahí, pero normalmente lo estoy haciendo todo yo y bueno, tratando de que sea de contenido valioso para quienes me escuchan y aprendiendo a transmitir esta información, a llegarles a ustedes y a que este mensaje yo sé que le va a llegar a las personas que más lo necesitan. Y bueno, nada, muchísimas gracias de verdad por seguirme acompañando y nos vemos en el próximo capítulo.